Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda, como siempre, con el gusto, su servidor Miguel Rodríguez Cerda a través de este informativo de análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca. Este día 12 de octubre tendremos asimismo las notas cortas de mayor impacto en la semana y, por supuesto, también los hechos pasados y presentes de lo que sucede en el impresionante mundo detrás del séptimo arte. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo ya se considera titular de Morena. El INE propone otra encuesta. Oaxaca a punto de obtener la anhelada presea de los necios a nivel nacional, es decir, ser el primer estado en la República en obtener el color rojo en el semáforo de la pandemia. El cártel Jalisco Nueva Generación ya colocó su trono en la Ciudad de México, la prueba de fuego para Claudia Sheinbaum. Delincuencia e impunidad ya parecen formar parte de nuestro folclore aquí en Oaxaca. Las autoridades solo verborrean discursos pagados. Las calles de la ciudad de Oaxaca destrozadas gracias a la negligencia del director de Obras Públicas municipal. Golpe a la educación, la ciencia, la cultura y otros rubros debido a que los diputados desaparecen 109 fideicomisos. Además, veremos algo de lo más interesante que ha sucedido detrás del séptimo arte. Gracias por acompañarnos. Bien, pues a partir de este lunes 12 de octubre, el decano de la política Porfirio Muñoz Ledo, de acuerdo con su propia afirmación, tomará posesión de la presidencia del partido Morena, no obstante haberse decretado prácticamente un empate técnico. Don Porfirio, al estar enterado de su virtual triunfo, afirmó textualmente que con ello le ganarán a la corrupción. Esta decisión ha generado diversas controversias en un partido que a todas luces se encuentra dividido en dos fracciones. Desde otros aspectos, el decano de la política acusó al consejero del INE, Lorenzo Córdoba, de no reconocer su victoria y le pidió que rectificara o bien que renunciara, pues aseguró que de todas formas estaría este lunes para tomar protesta. Muñoz Ledo también arremetió contra sus contrincantes, a quienes acusó de realizar peores prácticas que el viejo PRI, y prometió que todo eso sería eliminado del partido. Ante esta serie de dimes y diretes, el Instituto Nacional Electoral informó que de todas formas se aplicará una tercera encuesta para elegir al nuevo dirigente de Morena, con lo cual, como ya se dijo, el señor Muñoz Ledo no está de acuerdo. Dicha encuesta se llevará a cabo únicamente con los dos punteros, que en este caso serían el propio Muñoz Ledo y Mario Delgado. La diferencia entre ambos candidatos resultó sumamente apretada, con un mínimo de margen de 0.05 porcentual en favor del decano Muñoz Ledo, es decir, 25.34% contra 25.29%. Esperemos que este desgreñadero termine en santa paz. Y hablando precisamente de santa paz, muchos ciudadanos e intelectuales, incluyendo escritores, han elevado su repudio a las prácticas de los llamados grupos opositores al actual gobierno, quienes, lejos de realizar propuestas cuerdas que beneficien al pueblo mexicano, sus protestas se han concentrado de manera vergonzosa a expresar términos insultantes, vulgares y agresivos, con lo que, lejos de obtener simpatías de la mayoría de mexicanos, solo han ganado el repudio por sus vociferaciones abyectas e irrespetuosas, tratando de emular los términos y la simulación de amenazas utilizadas por la criminal y diabólica Santa Inquisición de la era medieval. Un cambio del sistema gubernamental no se logra con insultos, palabras altisonantes ni con sueños del santo oficio, finalizaron. Bueno, pues en otros aspectos, la delincuencia y la impunidad continúan reinando en los alrededores de la ciudad de Oaxaca, como un deterioro social al que prácticamente los oaxaqueños ya se han acostumbrado. Los crímenes son evidentes, se cometen con toda libertad, sin la más mínima seguridad ni vigilancia a la luz del día y dentro de la presente pandemia. Niños vendiendo dulces en las calles, trabajando en los cruceros viales sin la más elemental protección. Mujeres menores de edad dedicadas a la prostitución en pleno centro histórico de Oaxaca.
Desgraciadamente, la zona metropolitana se ha convertido en un vergonzoso ejemplo nacional de la forma en que el delito de la trata de personas no se persigue, pues resulta invisible para las autoridades. El Observatorio Nacional Ciudadano ha detectado que durante este 2020, la ciudad de Oaxaca de Juárez y algunas zonas conurbadas se han convertido en un clúster con altas tasas de víctimas en la trata de personas. Basado en la carpeta de investigación iniciadas por cada 100,000 habitantes, 2 municipios del estado lideran la lista nacional de una manera vergonzosa, pero indiferente para las autoridades. Para los 3 meses de los cuales se dispone la información de este 2020, de enero a marzo, el municipio del país con mayor tasa de trata de personas por cada 100,000 habitantes es San Agustín Yatareni. En segundo lugar, San Pedro Ixtlahuaca. En tercer lugar, Santa Catarina Ayometla, allá en Tlaxcala. Asimismo, la ciudad capital de Oaxaca de Juárez aparece en la lista de los 15 municipios que forman parte de las rutas migratorias del país, que concentran las mayores tasas de denuncias por trata de personas. Este delito ha permanecido al margen de las autoridades o quizá realizado en complicidad de algunos elementos incrustados en las mismas. El estado de Oaxaca lucha encarnizadamente para no quedarse atrás y lograr la máxima presea para los necios, que es el semáforo en rojo en la presente pandemia. Ante esta situación, apenas el pasado sábado se emitió un boletín urgente por parte del sector salud en el cual se manifestó que Oaxaca ha registrado un rebrote muy alto de casos de COVID-19, 705 casos en tan solo 24 horas el pasado fin de semana, por lo que se hace un llamado a la conciencia ciudadana para extremar los cuidados y medidas de protección, ya que de continuar registrando este número de casos, Oaxaca sería de los primeros estados de la República en volver al semáforo rojo. Así finaliza este boletín urgente de los servicios de salud en el estado. Y es que los necios y los irresponsables dicen que ¿para qué nos quejamos si la gripe española en 1918 mató a 50 millones de personas aproximadamente en todo el mundo y nosotros no hemos llegado ni a la milésima parte en Oaxaca? Entonces, pues, que sigan las pachangas bajo la autorización de ediles igualmente irresponsables, como es el caso del municipio de la Villa de Sachila y otros lugares más. Ante estos razonamientos no únicamente salen perjudicados los miembros de sus propias familias, sino también los demás habitantes. Por todo lo anterior, en redes sociales ha surgido una protesta muy drástica de quienes sí han cumplido con las medidas de protección y que es dirigida a los irresponsables, pues que no cumplen. Mensaje de hartazgo que textualmente dice lo siguiente: si los necios desean morirse, que se mueran, pero que nos dejen vivir a quienes sí cumplimos con las reglas de sanidad. Mientras el personal del sector salud lucha arriesgando su vida, los tercos, irresponsables y sin conciencia siguen burlándose y contagiando a los demás. Son ellos, y solamente ellos, los únicos culpables de que la gráfica de defunciones continúe elevándose en Oaxaca. Pero al parecer ante esta situación todavía andan medrosos en la luna quienes aplican la justicia en el estado. Así concluye este mensaje en redes sociales. Y en efecto, lo anterior surge como resultado de la melosa tibieza con la que las autoridades conminan a la ciudadanía a protegerse del COVID, quienes lejos de comenzar a aplicar medidas más drásticas conforme a la ley, creen convencer a los irresponsables, pues obsequiándoles una paleta payaso, un frico y finalmente cantándoles, yo creo, la víbora de la mar. Pero ni modo, así están las cosas en la hermosa tierra del Benemérito. Bueno, pues sigue la ciudad en el continuo destrozo de las principales calles ante la indiferencia del señor secretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal de la ciudad de Oaxaca, Carlos Moreno Gómez, cuya ineptitud ha impedido que la administración de Osvaldo García Jarquín realice los trabajos de bacheo que urgentemente se requieren en la capital. Vecinos de las agencias de San Martín Mexicapan, Montoya y Santa María Tzompa denunciaron que debido a las malas decisiones del citado funcionario, la planta de asfalto municipal generó una grave contaminación y puso en riesgo la salud de los vecinos, por lo que fue clausurada por la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado. Desde septiembre de 2019,
y hasta la fecha se encuentra sin operar. Los quejosos manifestaron que fue la avaricia del funcionario porque ante la oferta de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal de que compraría una fuerte cantidad de asfalto, por el contrario, este funcionario de obras municipales puso a operar la planta de asfalto con combustóleo, material que es altamente contaminante y genera gases peligrosos para quien lo respira. Por las mismas razones por la que ahora no hay asfalto y las calles de la ciudad de Oaxaca continúan destrozándose, dando un pésimo servicio a las vías internas de comunicación, a los medios de emergencia como son las ambulancias, bomberos, independientemente de los automóviles particulares de la ciudadanía en general. Bueno, pues en otras cosas resulta que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización delictiva que es liderada por el famoso Mencho, está considerada como la tercera organización más criminal y peligrosa del mundo. De acuerdo con informaciones de las propias autoridades norteamericanas, se afirma que levemente está por debajo de la mafia rusa y las tríadas chinas. La citada organización criminal fue creada en 2014 y en poco tiempo ha logrado extenderse en todo México e incluso se ha confirmado que tiene presencia internacional en los Estados Unidos, Colombia y 8 países del orbe, aunque aún no han sido precisados los nombres. Ante esta circunstancia de poderío incluso superó al cártel de Sinaloa. Para la agencia antidroga representa uno de los cárteles más poderosos de nuestro país y el Departamento de Justicia lo considera como uno de las 5 organizaciones más peligrosas responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína, entre otros estupefacientes ilícitos, así como de la violencia y la gran pérdida de numerosas vidas en México. De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Héctor Mauleón, en las últimas semanas gente del Cártel de Jalisco Nueva Generación ha llegado al centro histórico de la Ciudad de México y ha exigido pagos por derecho de piso a los comerciantes de las calles de Manuel Doblado, Circunvalación y Peña de la capital de la República. Supuestamente la cuota para los negocios establecidos es de 5,000 pesos por cada metro lineal, además de un derecho de piso de 1,000 pesos a la semana y otra aportación de 10,000 para que este grupo impida que se coloquen puestos ambulantes delante de sus establecimientos. Esta cuestión desde luego se torna sumamente grave para el gobierno de la Ciudad de México y su titular, la señora Claudia Sheinbaum. A ver qué pasa. Pues hay un golpe a la educación, la ciencia y el deporte en virtud de que diputados de Morena aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos de educación, ciencia, deporte y desastres naturales debido a una supuesta corrupción. Y por el contrario mantendrán intacto el fideicomiso de aduanas con disponibilidad de 70,000 millones de pesos que ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como discrecional pero con irregularidades. Por otra parte, también permanecerá intacta un fideicomiso de la Sedena para la compra de armamento, el cual asciende a 30,000 millones de pesos. Con 242 votos a favor y 178 en contra, la Cámara de Diputados triunfaron las citadas determinaciones, así como los estímulos destinados al cine, Fidecine y los fideicomisos que sostienen a 26 centros de investigación, como son el Cinvestav o el CIDE, entre otros, y que suman 68,000 millones de pesos que pasarán a la tesorería de la Federación para que Hacienda disponga de ellos. Y bueno, pues en este 2020 el horario de invierno, es decir, el llamado horario de Dios, comenzará en nuestro país el domingo 25 de octubre, por lo que deberemos atrasar 1 hora las manecillas de nuestros relojes. Este tonto horario, inventado por el laboratorio de las tarugadas del señor Ernesto Zedillo y bajo el mecanismo de la corrupción, fue impuesto a los mexicanos como resultado de los cochupes de carácter político y falazmente se hizo saber a la ciudadanía que era para beneficiar su economía en el consumo de energía eléctrica dentro de los cientos de conceptos dudosos de la añeja dictadura perfecta.
A partir del próximo cambio, que será el verdadero por dictamen de la naturaleza, los días tendrán menos tiempo de luz natural y nos parecerán más cortos. El estrés que ocasionó la loca decisión del expresidente Ernesto Zedillo, según los expertos, ocasionó algunos daños psicológicos, sobre todo en la niñez escolar, tomando en consideración que a los gobiernos impositivos lo que menos les importa es la salud de la niñez mexicana, incluyendo la de los adultos. Ahora en cada crack de cambio de horario se vuelve a generar otro déficit psicológico. Como usted se enteró a su debido tiempo, algunos legisladores trataron de desaparecer esta tonta decisión, pero los poderosos mecanismos de la corrupción fueron más arrasadores con la aplicación de los famosos candados convencionales y legaloides, quedando con un palmo de narices la ciudadanía entera y engulléndose la descarada mentira del ahorro de la economía doméstica impulsada por los amos de la antidemocracia histórica. La misma Facultad de Medicina de la UNAM ha confirmado que atrasar o adelantar el reloj de acuerdo con las locuras de su inventor afecta el rendimiento físico, emocional e intelectual y en los niños altera el ciclo del sueño así como su equilibrio psicológico. Pero ni modo, así se quedarán las cosas bajo la decisión de la Santa y Añeja Inquisición oficial. Aunque después llegó un presidente algo mareado, despistado y profundamente enamorado de sus botas y prometió al menos reducir el tiempo del horario de Amentis, pero resultó peor ya que lejos de quitarlo o al menos reducirlo, aumentó las horas. Me refiero al expresidente llamado en su momento el presidente de la decepción, del fracaso y la desilusión, el que traicionó a la confianza de los mexicanos, el señor Vicente Fox. Seguiremos esperando. En otros temas, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos reprobaron la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados de eliminar el fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, y alentaron al Senado a tomar en cuenta sus consideraciones en la revisión que haga de la minuta que corresponda analizar. En este sentido, y en un pronunciamiento conjunto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, así como la propia Comisión de Derechos Humanos, consideraron muy preocupante la eliminación del fondo destinado para implementar medidas de protección a personas defensoras y periodistas, sin ninguna alternativa para garantizar protección a quienes arriesgan su vida en el ejercicio de su profesión, como lo ha sido el caso frecuente de los periodistas. Pues aquí es precisamente donde el pueblo de México quiere escuchar ante los foros de la legislatura y el Senado la voz cantante y de poder defensivo de María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ella ha opinado al respecto? ¿Cuál ha sido su grito de protesta, tomando en consideración que le están quitando un brazo al poder de acción de la instancia que ella se ha dignado representar? Bueno, pues a continuación veamos cuántas cosas interesantes suceden detrás del séptimo arte. Seguramente usted debe recordar al famoso actor Sean Connery, que fue una de las grandes luminarias de origen británico y cuya mayor fama la logró realizando el papel de James Bond, el agente 007, además de otras películas por las que logró algunos premios importantes. Para Sean Connery, la gran oportunidad llegó en 1962, cuando fue elegido para interpretar el citado personaje, el cual protagonizaba a un agente secreto británico y que fue creado por Ian Fleming. El éxito de las películas de James Bond fue tal que tuvieron que hacerse varias secuelas en las que siguió participando Connery durante los años 63, 64, 65 y 67, pero poco antes de que comenzaran los años 70, ya cansado del personaje y decidido a no encasillarse en él, cedió su lugar a otro actor que apenas sí tuvo regular éxito. Finalmente, a regañadientes, Connery regresó para protagonizar al agente 007 en la película Diamonds Are Forever. Después de esta cinta abandonó definitivamente el personaje. Pero la mente se deteriora, el cuerpo se doblega, la belleza se pierde y el actor es olvidado.
Sean Connery descansa ahora en la plenitud de su ancianidad a los 90 años, tal como lo puede usted apreciar en esta fotografía reciente que mostramos con absoluto respeto y en donde él no tiene empacho para verse ante el público. Un ejemplo para los actores jóvenes con fiebre de vanidad, quienes a veces se engañan a sí mismos creyendo que su juventud y su galanura van a ser eternas. Esto es algo de lo interesante que hay detrás del séptimo arte. Bueno, pues, amables amigos, en la edición número 473 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además los artículos El destino de la democracia estadounidense de Jorge Alberto Guillén Alcalá, A López le bajaron los calzones de Beatriz Pajés, El gran fiasco populista de Gerardo Trejo Beitia, La historia detrás del crimen de Martín Moreno, y desde luego también podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y desde luego nuestra columna Picando el avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este informativo de crítica y análisis sobre los acontecimientos de mayor trascendencia, con la mejor opinión de nuestros columnistas y periodistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos dará mucho gusto que participe con nosotros. Por favor, no ayude a elevar la gráfica de defunciones en esta pandemia. Sea consciente, no desacate las medidas de protección. Con ello se protegerá usted y los suyos. Así que, hasta la próxima.